Bueno, ya vamos a revisar hoy, digamos, el grueso de la electrocardiografía de las arritmias, todas las bradiarritmias, todas las taquiarritmias y un poquitico de cosas básicas. Bueno, Rafael Isaac, los que no me conocen, que es de cardiología. Y sin más, empezamos. Y lo primero que yo les digo, que lo primero que yo les dije cuando empezaron es que leer electro es fácil, a veces interpretarlo puede ser difícil, pero leerlo es fácil. Y ahí esa cita siempre empiezo las charlas de electro con esa diapositiva. Es porque si uno sabe nadar flota y cuando no sabe nadar se hunde, porque el miedo pesa. Y eso es lo mismo que les pasa cuando se ponen a leer electro. Empiezan con un electro y como creen que no saben o no saben, se angustian y terminan peor que si lo leyeran con confianza. Entonces lo primero es que hay que saber el orden en que se leen las cosas y es lo que también les decía, que si no, uno tiene que leer las cosas en orden para que no se les pase y que a nosotros, a mí me pasa que uno se quiere saltar la lectura usual y llegamos rápido a un diagnóstico, pero no podemos saltar cosas con frecuencia. Este es el orden, yo les paso la grabación, pero entonces uno siempre presta frecuencia, ritmo, y aquí empieza un concepto que es de los conceptos más importantes, que es la regularidad del electro, y hay tres tipos de regularidad. Regularmente regular, que es como ven un electro completamente normal. Hay unos que son irregularmente regulares. ¿Cómo se ve irregularmente regular? Son esos que varía de latido a latido, pero periódicamente se repite. Si alguna vez han visto como un MOITS 1 o un MOITS 2, que hay tres complejos, se van prolongando, luego no conduce, pero si usted coge ese pedacito y lo fotocopia, el electro se repite en el tiempo. Y hay otros que son irregularmente irregulares, es decir, no hay ninguna manera de predecir dónde va a caer el próximo latido, y hay poquitos ritmos que hacen eso, y los vamos a ver durante la charla. Vamos a hablar de la P, la morfología de la P, la duración del PR, QRS, progresión de la R, la morfología de la T, el QT corregido, la ST, después buscamos ondas Q patológicas y después buscamos otras ondas, que no las buscamos siempre, pero a veces las vemos y hay que obviamente reportarlas. Pero no hay que reportarse que no tiene onda U, no tiene onda de marcapaso, eso no sería demasiado dispendioso. Acordarse siempre esto, los intervalos y los segmentos. Los intervalos incluyen la onda. Entonces el intervalo PR incluye la onda P. El segmento PR, porque también existe un segmento PR, mírenlo aquí, nada más hacerle zoom, el segmento PR no incluye la P, excluye la P. Y el intervalo lo incluye. Para que se acuerden. Unos incluyen los intervalos y los otros excluyen. ¿Cómo hizo la repito? Con el... Es una aplicación el pointer. Del pointer. A ver, sí. Pero en cualquier lado que lo pongas, se hace la misma. Oye, qué chévere. Sí, $50. Sí. Ya, es que lo descontinuaron. Entonces ya no se consigue. Sí, búsquelo. En Amazon, yo es que Alfredo lo quería comprar y lo encontramos como en $90 porque está descontinuado. Pero digamos, si estoy disponible en el core y tengo el compuesto, sí, pero tiene que tener la pantalla. Sí, o sea, sí, se ve la pantalla. Sí, y hay otro que es un Opacific, uno lo configura ahí. Sí. Pone todo, exacto. Que este es el que más uso. Como el color o algo así. Súper chévere. Recomendado, uno que expone tanto. Frecuencia cardíaca. Entonces yo creo que en ritmos regulares todos saben calcular la frecuencia cardíaca. A mí me gusta este método, que es el mismo método que uno tiene aquí, que uno le pone y calcula el RR. Si uno mide la R aquí y la segunda R le da a 3 cuadritos, tiene la frecuencia en 100. Si le da 4 cuadritos es a 75. Si le da entre 4 cuadritos y 5 cuadritos, entonces uno mira más o menos y hay cómo sacarlo, pero uno puede saber que entre 60 y 75 la mitad más o menos, como a 70 o a 68, y uno lo pone así. ¿Sí? O sea, lo importante es saber que no está taquicárdico, que no está bradicárdico,
pero si varía entre 63 y 68, realmente no es importante clínicamente. En este caso, ¿en cuánto les daría? 160. Un poquitico más de 150, pero puede decir 150, 152, que está bien. ¿Listo? Eso es si es regular. Y bueno, esos son que están mirando los PR, los cuenta, y ahí se da cuenta que efectivamente le da 2 cuadritos, 150. Cuando es irregular, uno tiene que contar el número de segundos. Usualmente uno cuenta 6 segundos y multiplica por 10. ¿Cuántos hay en 6 segundos? Entonces, es más dispendioso porque toca mirar. Usualmente el dedo largo tiene 10 segundos. Entonces uno multiplica por 6. No cuenta cuántos RR en el dedo largo. Pero uno tiene que saber que si sean 10 segundos, entonces uno tiene que ya conocer ese tipo de electros. Si no, toca contar. Y uno cuenta cuántos hay y multiplica. En este caso me daría 60 latidos por minuto. Eso es cuando es irregular. Y recordar la calibración que nos puede cambiar. Usualmente va a tener un cuadrito de largo y 2 cuadritos de alto. Siempre me va a decir lo alto va a ser 1 milivoltio y lo largo va a ser 200 milisegundos. Normalmente un cuadrito es 200 milisegundos y creo que lo tengo en la próxima diapositiva, pero eso yo creo que ya se lo sabe. ¿Qué pasó? El orden de las cosas. Eso es lo que está en el libro de Podrick que les dije que buscar. Entonces, los vectores de despolarización. Primero va a haber una deflexión, y esto es como si estuviéramos viendo de 2, una onda P que sale de aquí y va en este sentido. Si va en este sentido, de 2 está aquí, ¿sí o no? Más o menos. Entonces, en D2 la P siempre va a ser positiva. El segundo componente va a ser el PR, que va a ser la pausa del nodo B. ¿Sí o no? Luego viene el siguiente componente, que es el primer vector, que es en sentido un poquitico contrario. Fíjense que antes venía de aquí para acá, ahora viene, ahora viene de acá para acá. ¿Sí? Que se ve. Entonces, ¿cómo lo va a ver D2? D2 si está aquí y la perpendicular le daría por acá, entonces se está alejando un poquito de D2, se va a ver un poquito positivo. Además que miren la fuerza de ese vector, es bajito, entonces se va a ver una deflexión negativa bajita. Y luego tenemos una deflexión grande que se acerca mucho de 2, entonces se va a ver positivo. Y eso es lo que ustedes estaban pintando ahorita. Por último, bueno, tenemos que continúa, entonces se prolonga. La última parte de la despolarización, y dependiendo de qué tanto se prolongue, es la deflexión intrínsecoide que estábamos revisando contigo. Sí, que es del cual... Exacto, ese es el tiempo que se demora en terminar de despolarizar todo. Y por eso, si entre más masa tenga, más se va a demorar, porque tiene que recorrer más camino, por así decirlo. Y el ST es el momento en que está todo despolarizado y no ha empezado la repolarización. Y por último vamos a tener la repolarización. Y si se acuerdan cuando yo les hablaba que si tú eres el vector, tú eres el electrodo, y tú ves que el carro tiene las luces prendidas, tiene luces adelante y tiene luces atrás, ¿sí? Sí. Ese es el equivalente a si es positivo o negativo el lado de la despolarización, porque uno se despolariza de positivo a negativo o de negativo a positivo. Las células normalmente están de negativas. negativo a positivo. De negativo a positivo, entonces tú lo ves que se está alejando. Positivo son las luces blancas de adelante. Sí, Negativos son las luces rojas. sí. Si tú estás aquí de pie y ves un carro y tiene las luces rojas, tú asumes que, tú estás manejando, aquí todos manejan, imagino, y tú ves que el carro tiene las luces rojas, tú ves luces rojas. Tú asumes que el carro está yendo hacia lejos de ti. Si tú estás manejando y ves al frente tuyo unas luces blancas, Se está acercando. tú asumes que te van a chocar inminentemente, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros vemos que se está alejando,
Lo pintamos dependiendo de se está alejando o se está acercando. Pero los electrodos no son tan inteligentes de medir movimiento, ellos solo miden polaridades, es decir, ellos solo miran el color de la luz, ellos no miran el movimiento. Cuando empieza la repolarización empieza de positivo a negativo. Pero el electrodo sigue captando, si este es el electrodo, él sigue captando que las luces blancas están para este lado. O sea, las luces blancas me están mirando a mí. Entonces él cree que se le están acercando, a pesar que la repolarización está yendo en sentido contrario. ¿Sí? Sí. Por ese cambio de polaridad, la onda T va a seguir siendo positiva a pesar que la repolarización va en sentido contrario a la despolarización. Porque la polaridad es como si yo estuviera viendo las luces de al frente del carro, pero el carro está echando rever. Pero el electrodo detecta como si estuviera acercando. ¿Sí cogen la jugada? Más o menos. Listo. Por eso las T's son concordantes con el QRS, normalmente. O sea, el electrodo no mira que se está repolarizando. El electrodo mira que de este lado está más positivo y de aquel lado está más negativo y él asume que entonces es positivo. Él no mira en qué sentido está pasando la repolarización. Eso, obviamente, ya lo hemos mencionado, se correlaciona con los diferentes segmentos del QRS. Y por eso es que tenemos que mirar la morfología, los PR, etc. Ahora, arritmias sinusales, que hemos visto. Hay 3 tipos de arritmias sinusales. La arritmia respiratoria, que es fisiológica, y se define como una variación de por lo menos 120 milisegundos de latido a latido. 3 cuadritos. Aquí los contamos, y aquí si nos damos cuenta, de aquí a aquí, tiene que haber una variación, si contamos esto y esto, una variación de al menos 3 cuadritos. La no respiratoria usualmente la vemos en ancianos. ¿Qué la acentúa? La acentúan diferentes cosas para pacientes con hidromorfona, morfina, antes se describe mucho con digital, y no implica siempre enfermedad. Puede ser algo normal también, pero en ancianos suele ser más asociado a enfermedad que en pacientes jóvenes, que usualmente es solamente respiratoria. Y lo que les contaba de la arritmia ventriculofásica, no importa que se lo sepan porque no significa nada, pero es chévere. Para la revista. Para la revista. Entonces, las arritmias ventriculofásicas, en bloqueos AB, lo que han encontrado es que, y acá creo que se los pinto bien, acérquense bastante, cuando hay un bloqueo AB, digamos, acá hay una P que conduce y acá hay una P que no conduce, luego acá hay una P que sí conduce. Este intervalo PP es más corto que este intervalo PP. O sea, los intervalos PPs que tienen un QRS adentro, y creo que lo pinto, el intervalo es menor, el intervalo PP es menor que el intervalo PP que no tiene QRS adentro. ¿Sí? O sea, entendí los complejos a veces Son más cortos. Ok. Y así eso se llama una arritmia ventriculofásica. Arritmia sinusal ventriculofásica. Importa, ¿no? ¿Qué quiere decir ventriculofásica? Que hay una contracción ventricular adentro de esos 2 complejos, entre esos 2 complejos, y que acorta el periodo de Es cuando estimulación. el monitor suena, que debería sonar pipe, pero suena pipe, y luego No. pasa pipe, ¿no? No, porque ahí sí está. Ahí sí hay algo diferente. Y acá hay un bloqueo, pero eso quiere decir es sobre el intervalo PP. No es importante para ustedes, pero escúchenlo una vez en la vida. Y muchas de estas cosas, y olvídenlo, porque no significa absolutamente nada. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia entre la respiratoria y la Ah, no respiratoria? Brian. Pues principalmente que la respiratoria es más fisiológica y la no respiratoria pues se nos puede indicar en un paciente mayor, una enfermedad más ¿Y crónica. cómo sabemos en el electro si es respiratoria o no? Por los cuadritos, y la respiratoria es más de 3 cuadritos, ¿no? Y la no respiratoria. Ambas son más de 3 cuadritos. Esa era la otra. Entonces, ¿cómo sabe uno? No, uno técnicamente uno no sabe. Pues el electro no hay manera. Hay que Pero ir el al paciente, paciente. Uno mira la edad del paciente y si tiene 80 años, lo más probable es que sea no respiratorio. Ya no sería exacto. Entonces Sí. es un proceso normal del sistema autónomo.
en la primera infancia y en la adolescencia, que después no debería, pues. Si hay una variación de esa manera, seguramente hay algunos. Después la adulto, no sé. Listo. Y Listo. la vamos, sí. No, sí. Dentro de las bradiarritmias, y esto es lo que espero que podamos terminar hoy, hay un espectro de enfermedad, que es un grupo que son las disfunciones del nodo sinusal, que esas para ustedes no son tan relevantes, para el doctor aquí sí, y para ti probablemente tampoco. Y los bloqueos AB, que son relevantes para todos, Para cancelar las cirugías. para cancelar las cirugías. Entonces, ¿Para qué se lo escribir? sí. Entonces, como les decía, tienen que conocer al enemigo. Y hay que saber por lo menos una vez en la vida cómo se ven estas cosas, para saber que existe, porque si uno no sabe que existe, uno no lo diagnostica. Y aquí entonces vamos a presentar lo que llamamos el Pokédex de las arritmias. Vamos a mostrar cuáles son las características de cada una. Y lo primero es una bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal tiene dos características basales. Primero es un ritmo sinusal, que cada QRS, como ven, es precedido de una onda P. ¿Cómo se La tecnología. No, es una imagen muy larga y le pongo efecto de mover. Pero ya paró. Hay una onda P de morfología normal y un PR constante. Ya revisamos con la doctora que es una onda P de morfología normal. ¿Dónde se ve la onda P? La onda P uno lo ve en derivación, ¿En cuáles dos derivaciones principalmente? derivación 2 y 3. Tiene que ser positiva y en ABR usualmente es negativa la onda P. Casi. ¿Alguien da más? Y que tiene que tener una duración de 0.12 segundos o 0.12 segundos. Si no estoy mal. ¿Qué dice? Donde mejor se ve la P es en B2, ¿no? B2 y B1. D2 B1 y B1. ¿Cómo se ven D2? positiva ¿Cómo se ven B1? isofásica O negativo. o negativa, sí, Otra vez, también, donde sí. es polarización por donde se También. ubica también. Exactamente. El electrodo. Y en ABR también uno lo mira, pero es para ver que el electro esté bien Esté tomado bien tomado, esencialmente. sí. O que la P de verdad sí sea sinusal, porque si es sinusal, ¿cómo se tiene que ver en ABR? Si ABR está acá, aquí está ABR, acá está D2. Si el vector viene de aquí hacia acá, en D2 siempre va a ser positivo y en ABR Siempre negativo. siempre va a ser negativo. Si es positivo en ABR, ¿está saliendo sinusal o está saliendo de dónde? De otro lado, Es mejor que- que si no. Pero está demasiado bueno, no estoy aportando nada, pues voy a pasar una. Pues, hombre, Sí, pesa. pues yo estoy como. No, pesa. Entonces, acérquense para que vean. Entonces, va a estar negativa. Si no está negativa, entonces vamos a asumir que tal que la P no esté saliendo de arriba hasta el nodo sinusal, sino de más abajo o de la aurícula izquierda, y por eso sale de aquí y se va para el otro lado. Entonces ahí uno empieza a ver que o tiene una ectopia o tiene una taquicardia auricular ectópica, una taquicardia auricular multifocal. Hay otras cosas que puede tener que esencialmente es un ritmo no sinusal. Jorge, ¿usted cómo diferenciaría si el ritmo se origina de la parte baja de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda? En el electro, por supuesto. No sé. Parte alta o baja de la aurícula derecha. Si se origina de la derecha o de la izquierda. Sabemos Ah. que no es sinusal porque el eje normal de la P debe respetarse. Entonces, si yo voy a E2 y la P no es positiva ahí, Ok. porque no, ¿cierto? ¿Y cómo se vería ABL? Piensa en ABL. ¿Dónde está ABL? Si sale de la izquierda. Sí, normalmente sale de arriba hacia abajo. ¿Y en ABL cómo suele estar entonces la P normal? Positiva. Positiva. ¿En ABL? En ABL. Positiva. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? Dos. De 2. O sea que si la P está, ¿cómo está la P si está en 61 grados la P? ¿Y cómo está si está en 59 grados? En 61. Sí.
Con 65 y 55 para efectos prácticos. El 55 debería haber... Debería ser un poquito más Debería ser positivo un que poquito más negativo. positivo. Y si está en 65, Pero, si está en 65, ¿cómo está? un poquito más negativo. Un poquito en ABL. Y en 55, un poquitico Más positivo. más positiva. Ok, no, esa es una consideración para que parece entienden. Ahora, piensen en la P que viene aquí para abajo. De la aurícula, exacto, es que necesito pintar, porque estoy al revés. Así. La P viene en este sentido. Ahorita vamos a verlo, porque no sé si quiere terminar la idea, Lo que quería decir. porque si no me atraso. Rafa, ¿cómo sabes si se origina en la aurícula izquierda o en la derecha? Si en la aurícula izquierda o en la derecha, dependiendo de... Ahí yo lo vería en las precordiales. Perfecto. Sí. Entonces vamos a las precordiales. Si está originándose en la izquierda, pues se está alejando del izquierdo y B6 y B5 están negativos. Y B1 y B2, la P es muy positiva. ¿Sí? Pues es una aproximación. Es fácil verlo, pero nos da una- O sea, si se está originando el aurícula izquierda, es P5 y B6 está negativa también. Correcto. Porque sale de la izquierda a la derecha, Porque se está alejando de esa en zona. vez de la derecha a la izquierda. Listo. Pero ahorita ya miramos eso también. Entonces, bueno, esta era onda P positiva en D2 y negativa en, ya lo dijimos, a ver, A ver, ¿qué frecuencia tiene? 2, 3, 4, 5. Pues sí, como 46 creo. Y ahí lo miramos, y miren, 9 vienen siendo 37, menos, como 40. Ahora venimos a lo que hablábamos hace un momentico. De las bradicardias sinusales teníamos que tener dos cosas, si se acuerdan. Una frecuencia menor a 50 y un ritmo sinusal. ¿Sí? En una bradicardia auricular ectópica va a seguir siendo bradicardia, o sea que la frecuencia va a ser menor a 50. está en la diapositiva. Y además cambiamos entonces ya no es un ritmo sinusal. Siguen siendo dos características para el diagnóstico. Pero la otra es que la despolarización auricular sea atribuible a un marcapaso auricular que no sea el nodo sinusal, que es todo lo que acabamos de hablar. Y miren cómo se ve la P en D2. Se ve negativa. Cuando la ves negativa ya tú sabes que no viene porque siempre tiene que ser positiva. Ok. Entonces ya sabes que la P no es sinusal. En ABR, ¿cómo la ves? ¿Y ahí cómo la ves en ABF? Negativa. ¿Y cómo se debería ver en ABF? Positivo. Porque la sinusal viene de arriba hacia abajo. Si por algún motivo la nodal, y ahí viene su pregunta, si viene desde abajo de la aurícula y se despolariza hacia arriba, ¿cómo va a estar ABF? Negativa. Y así se vería. Para ¿Listo? efectos prácticos solamente puede estar negativa en ABL. Solamente puede estar No, negativa en ABL. Solamente. Ahora, O sea, si yo veo que está invertida la fíjate lo que le graduación, preguntaba yo en ABL. Y en B1 también puede estar negativa. En B1 sí, pero digo en las En las dos extremidades. Sí. porque fíjate ABL, si está en 65, que podría estar en 65, en ABL puede ser negativa. Y si está en 55 puede ser positiva, entonces en ABL la puede ver tanto positiva como negativa. Aquí se ve otra morfología que es D2 isodifásico. O sea, lo ves tanto positivo como negativo, eso también está mal, tiene que ser positivo. Ves aquí, esto es ABR, lo ves isodifásico, eso también está mal, tiene que ser negativo, no puede ser isodifásico. Isodifásico quiere decir que está incidiendo en ¿dónde? ¿Dónde estaría atravesando para que sea isodifásico en ABR? ¿En qué dirección? ¿Ahorita? Horizontal. Casi. Perpendicular a ABR. ¿Cuál es la perpendicular de ABR? no, De 3. Y si de 3 es la perpendicular de ABR, puede estar positiva o negativa, no sabemos, porque no sabemos si está perpendicular para arriba o perpendicular para abajo. Pero con esas dos ya vamos a saber en qué dirección está la P y sabemos más o menos de dónde está viniendo. Listo. Bloqueo de salida, y esto es lo que esto lo voy a hablar rápido, solo para usted. Yo le hice una pregunta. Sí. antes de-
ectópico también tiene que ver con las morfologías de las que sean diferentes. ¿O Eso es un ectópico multifocal. Ah, ok. O sea, cumple esas dos características. Primero es ectópico y además es de diferentes focos. Pero ya vamos a llegar a eso. Bloqueos de salida sinoauricular, que son los bloqueos sinoatriales, que también encuentran así en la literatura. Hay grado 1, grado 2, grado 3 que se parecen mucho y son análogos al bloqueo AB, grado 1, grado 2 y grado 3. Y vamos a ver por qué. 3 características, de nuevo, para él. Ustedes no le paren mucha bola, pero escúchenlo para que lo escuchen una vez en la vida, pues no lo van a volver a escuchar. Bloqueo de... Este sí puede ser más útil. Sí, pero digo, no lo van a ver. Pero No, pues si se dedican a la ortopedia. sí, no. Bloqueo de la conducción entre el nodo sinusal y el tejido adyacente. Es decir, el tejido adyacente al nodo sinusal. Esto es una imagen como del nodo sinusal, que es este puntico. Alrededor del nodo sinusal hay tejido como conectivo y hay células de conducción que si uno empieza a mandar una señal, tiene que llegar de acá y pasar por este caminito para llegar a estos nodos, a estos, como es un mini haz de His, pero en la aurícula, para que se hagan la idea. Y de aquí llega el resto de la aurícula. A veces, así como hay bloqueos AB, hay bloqueos del nodo que no permiten que la célula que se estimula termine llegando a estos fascículos. Y ahí se bloquea. ¿Cómo se puede bloquear? Tenemos entonces el grado 1, que no se ve en el electro, y la única manera de verlo, y es con una prolongación del tiempo de conducción sinoauricular, es lo que llaman el SACT, Sinoatrial Conduction Time, normales de 45 a 125, los que van a rotar en electrofisiología. Y hay 3 métodos de medir, que es el método de Strauss, Nebula y bueno, otros métodos de electrofisiología. Así se ve en electrofisiología, no es importante para ustedes, pero no se ve en el electro. Entonces, si alguien le dice que se ve en el electro, mierda. Eso sonó muy Marvel, ¿cierto? Oye, ¿qué? Nebula, ¿no era la villana de Marvel? Sí. Sí, también, pero este es Nobula. Ah, no. Grado 2. Sí, bueno, no importa. No, eso era de Rick y Morty. Nebula, la del episodio de los Avengers. Creo que es la sombra de la galaxia. Sí, ese es También. Bueno, grado 2, hay una falla intermitente en el impulso auricular, que hay tipo 1 y hay tipo 2, equivalente al MOVITS 1 y equivalente al MOVITS 2. ¿Cuáles son las características? Se los pinto aquí más fácil. Primero, el intervalo PP se va acortando. ¿Sí ven cómo debería caer acá la P, pero cae antesito? Y si lo sigo, sigue cayendo antes hasta que llega un momento en que cae justo en donde está el periodo refractario. Y aquí se lo pinto en rojo, periodo refractario, porque cayó encima de la T. Entonces ese no conduce. Y si se fijan, el intervalo PR, donde debería caer versus donde cae, se va prolongando. Y esto es lo que está pasando dentro, eso se lo explico a usted, dentro del nodo sinusal. Lo que está pasando es un bloqueo MOVITS 1, esencialmente. Se está prolongando el tiempo en el que deja salir ese estímulo. Pero Creo que ahí no se utiliza el término móvil. no se utiliza, es para la analogía con el MOVITS 1. Porque se va prolongando el intervalo, el SACT, el intervalo de tiempo de activación. Pero en el electro usted no lo ve como se esté prolongando. Usted lo que va a ver es que se acortan los RRs. Y los PPs y los RRs también. Porque mire, si ve aquí cómo van, y es que aquí lo tengo hermoso, mire. ¡Divino! Los RRs, y este es el SACT que se va prolongando, y acá es donde cae justo en la T y no conduce. Ok. Y es pues lo que está, por eso es la analogía que si bien se prolonga, lo que se ve en el electro es un acortamiento de los PPs hasta que no conduce. Y la pausa, si ustedes se dan cuenta, y creo que lo tengo aquí, no. Pero la pausa, y eso lo miramos acá rápido, la pausa es menos que el intervalo PP. Es decir, si yo cojo este intervalo PP y lo pongo aquí, me va a dar un poquitico menos. Contrario a lo que pasa en el tipo 2, que es el equivalente al MOVITS 2. Así es que yo les digo para que se acuerden. Entonces hay una falla intermitente, pero no hay periodicidad y el bloqueo es abrupto.
¿Cómo se ve? Entonces vamos a tener, este es el intervalo PP, si se dan cuenta el intervalo PP es constante, de repente aquí debería haber una P, pero no hay una P. Y luego sigue perfecto como si siempre hubiese habido P, porque el marcapaso, la célula que está marcando el paso funciona perfecto, es decir, él está diciendo, mande, mande, y él dice mande, pero no lo escucha. Pero él dice mande con un intervalo regular. La diferencia, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y un MOVIX 2 en el electro? No fisiopatológicamente. ¿Qué le falta a esto para hacer un MOVIX 2? Aquí no conduce. Míralo. Es regular. Es igual de regular. Si yo quisiera que eso fuera un MOVIX 2, ¿qué le tengo que poner ahí? Se lo puedo dibujar si quiero. Tiene que haber una P. Ahí debe haber una P que no conduce. Ok. Porque si hay P, entonces el problema no es del nodo sinusal, sino el de la B. O sea, él mandó la P salió, pasó al ventrículo, pasó a la aurícula, despolarizó toda la aurícula, porque eso es la P. Y cuando llegó al nodo B, ahí se quedó. No hay P. Y no hay P porque no alcanzó ni siquiera a salir de la casa. Se quedó ahí dentro del nodo sinusal y no despolarizó la aurícula. Entonces, cuando ustedes vean lo que parece un MOVIX 2 sin P, con intervalo PP regular, es un bloqueo sinoatrial grado 2 tipo 2. Si le ven P igualito, entonces es un bloqueo AB MOVIX 2. ¿Listo? Y eso es también donde patinan y les leen esto como MOVIX 2. Hay muchas razones para que no haya una P que debería haber. Después vamos a hablar ahora de las pausas. Exacto. Y aquí tenemos primero el bloqueo de salida sinoauricular, que no hay una P antes de cada QRS necesariamente. La pausa no corresponde al intervalo PP regular, pero sí hay un bloqueo de la conducción entre el nodo sinusal y el tejido adyacente. Y se ve esencialmente así, que es un bloqueo grado 3, no hay ondas P. Entonces, diferente a un bloqueo AB grado 3, donde sí hay P pero ninguna conduce, aquí nada más no hay P. Y el reto es diferenciarlo de una FA. Pero los RR son regulares. Los RR son regulares No, a veces está funcionando bien. porque puede estar mandando, pero depende de quién toma el ritmo. Si el ritmo lo toma el nodo AB, entonces va a ser un complejo estrecho y va a ser regular. Si el ritmo lo coge en las fibras del haz de His o infrisiano, va a ser ancho, va a ser regular pero más lento. Pero pueden bien ser un ritmo ventricular, pueden coger las fibras de Purkinje, pueden los miocitos así al azar empezar a hacer y terminan en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular si tiene algún sustrato. Pero sepan que cuando vean así, entonces hay un bloqueo de salida tipo senoauricular grado 3, que eso podría explicar que no haya pez en un ritmo nodal, por ejemplo. Se lo hubiera puesto. Ahora, ¿qué es esto? Esto es algo de lo que acabamos de revisar. O sea, esto es un ejemplo de lo que acabamos de revisar. ¿Cuál les parece? De segundo, tipo 2 de segundo grado. Ahí está la pausa. Ahí está la pausa. Y no tiene la P. ¿Cuántas pausas ven? Yo veo una, de pronto dos. Entonces, este es el intervalo PP. Ajá. Debería haber acá uno. No la veo. Acá aparece una pausa. Y vamos a ver entonces si se lo pintamos. Este es lo mismo. Nos damos cuenta que este intervalo es efectivamente exactamente dos intervalos PP, entonces hay dos pausas, sería un grado 2 tipo 2, o sea el equivalente al MOVIX 2. ¿Listo? Pausa sinusal. Pausa sinusal igual, un bloqueo entre el nodo sinusal y el tejido adyacente, una P antes de cada QRS. La pausa no está relacionada al intervalo PP y yo tengo que, como la definición de pausa sinusal es mayor a 3 segundos, así está dentro de mi definición de difusión de nodo sinusal. ¿Y qué le decimos a lo que dura una rotación? Entonces ahí es donde viene el problema, que puede ser
cualquier tipo de bloqueo sinoauricular o un bloqueo de salida sinoauricular que puede no ser caracterizable, pero No, yo porque le no podría... veríamos P. Sí, es que ese es el problema, porque esto yo lo saqué, no me acuerdo, yo lo saqué en la guía. Pues la guía dice que más de 3 segundos porque es lo que Eso es lo que es significativo. Pero pues hay que ponerle nombre cuando Sí. no ve. Entonces, nosotros aquí en consenso llegamos a que puede ser menor de 3 segundos. O uno Sí, puede poner, no sé, pausa sinusal, no significativa. sí, a mí me parece una pausa sinusal no significativa más Porque pues Pero- apropiado. Para que haya pausa sinusal tiene que haber una P antes o termine el QRS. No hay P. tenía QRS y no hay P. En todo esto no hay P, porque siempre que diga bloqueo de la conducción entre el nodo y el tejido adyacente, no hay P. ¿Por qué no hay P? No alcanza a salir de la casa del nodo sinusal. Cuando hay P, ya el problema no es del nodo sinusal, el problema es del nodo AB. ¿Sí me entiende como fisiológicamente lo que está pasando? Sí, sí, sí. Listo, y las pausas más de 6 segundos, sobre todo durante el sueño, son más significativas. Pero eso ya clínica es otro asunto que la parte electrocardiográfica. Síndrome de bradicardia, taquicardia. Y la diferencia entre el arresto es lo del ritmo que vamos a hablar, o sea, que sale un ritmo diferente al que venía. El arresto es lo que, sí, También que es más de 3 segundos, pero no vuelve al mismo ritmo que tenía antes de hacer la pausa. Este sí vuelve. Correcto. es decir, vuelve Vuelve al después de la ritmo pausa. sinusal. El arresto es que Entra en dejó- arrest. Que dejó de dejó salir funcionar. y le tocó a alguien asumir ese mando. Ya sale un nodal, digamos. Sale un nodal, por Y ejemplo. en los pacientes con pausa en algún momento deben tener indicación de algún... Ya vamos a hablar de todo lo que es El difusión doctor del va a nodo preparar después. en tu rotación. ¿Cuánto tiempo vas a estar en plan? 2 semanas, sí alcanza. El doctor va a preparar disfunción sinusal como un tema, enfermedad del nodo. Aparte. O sea, ¿a quién le vamos a poner marcapaso? Es lo que queremos saber. Exacto. En resumen, a los sintomáticos. Ok. Si no tienen síntomas, nada de esto Sí. se trata. Eso hizo la que Ok. En resumen, taquicardia, bradicardia. También, síndrome de braditaquia, suena súper chévere. ¿O no? Uno dice síndrome de braditaquia. Ah, quieto. Muy Daddy Yankee, sí. Sí, muy sencillo. Y esto es de las cosas más sencillas de entender que la gente no lee porque suenan difíciles. ¿Sí? Pero párenle bola, ya conocen la fibrilación auricular, por ejemplo, y ya conocieron pues muchos bloqueos y muchas bradicardias. ¿Qué 3 cosas se necesitan para tener un síndrome de braditaquia? 1, tener o una bradicardia sinusal o una bradicardia auricular ectópica o una pausa sinusal que alterne y usualmente es después de un periodo de taquicardia auricular, FA o flota. ¿Cómo se ve? Entonces aquí lo pongo, usualmente se manifiesta como un paro sinusal, que es el arresto sinusal. A mí no me gusta el arresto, me parece que es una transliteración Sí, arresto. como fea, entonces yo digo paro sinusal al finalizar un periodo de taquiarritmia. Y fisiológicamente, y esto es importante que lo entienda, que es secundario a una supresión por sobreestimulación. O sea, es lo mismo que hablamos de overdrive suppression que le pasa al nodo. Entonces uno está taquicárdico, la aurícula está así, entonces se suprime y para. Y para y no se despierta porque estaba tan, digo como, ay, mierda, me voy. O sea, Y- es como si se hubiese cansado. No más o menos, no cansado como tal. Es como, yo siempre pongo una discusión de costeños, que uno empieza a hablar, el otro empieza a hablar más duro hasta que uno de los dos se calla. Y el otro sigue hablando, pero habló tanto que el otro ya se fastidió y dijo, ay, sabes que yo no digo nada ya. Y se quedan los dos callados eventualmente y eso es lo que pasa en el paro sinusal. Hay supresión por sobreestimulación. Ok. ¿Sí o no? Usted que es barranquillera ya sabe. ¿Quién está tosiendo? La barranquillera. Sí, ¿Cómo se ve? tampoco. Una FA. Se ve una FA y se ve una pausa. Y luego usualmente sale a un ritmo usual del paciente diferente a la FA o puede volver a la FA. Pero es alternar una FA o un flutter con una pausa o una bradicardia. Bradicardia menor a 50, ya saben los criterios, o una pausa, pero usualmente mayor a 3 segundos y las que vemos son de 5 segundos, 6 segundos. Y eso es un síndrome de bradicardia, taquicardia, no más. Será todo el misterio que le ponen al asunto. Marcapasos. Si tiene síntomas. Si tiene- Marcapasos y está bloqueado. Ahora, a este paciente de pronto necesita doble estimulación, bloquearle la B porque el paciente tiene tanto disfunción sinusal como una FA rápida.
Entonces son los que se benefician de quemarles el nodo B y Pero a doble veces solo estimular. con el medicamento. A veces solo con beta bloqueador, porque usted lo que tiene que tratarle no es la pausa. Le tienen miedo a la pausa, pero la pausa está pero causada por la pausa es- arritmia. sí. Entonces usted le controla la arritmia rápida y se le previene la pausa. Y eso lo entiende porque entiende el mecanismo. Si usted no le va a hacer supresión por sobreestimulación, le puede poner beta bloqueador tranquilo, a menos de que tenga de base otra cosa. Pero a estos pacientes les pone beta bloqueador Porque y dejan de hacer la frecuencias parada y rápidas. la hace es Por es la la supresión. consecuencia del ataque. Exacto. Entonces, si Entonces, le quito el ataque y no tiene por qué hacer la RAI. porque exactamente. no es Entonces estos pacientes les maneja beta bloqueador tranquilos de la vida. O no, doctor, me corregirá. Pues esa es mi interpretación. Yo no lo he manejado mucho en mi... Pero les titulamos metabloqueador. Si hace Sí, con bradicardia confianza. sintomática con el Miramos. metabloqueador, pues se les pone más capucho. Exacto. En este caso aquí es donde se hace la overdrive suppression y entra en el paro sinusal, por así decirlo. Incompetencia cronotrópica también es parte del espectro de disfunción sinusal. No voy a detenerme porque esto sí es un tema muy largo y aparte, que para ustedes no es muy relevante, pero es la incapacidad del corazón para aumentar su frecuencia acorde a una demanda, pues, o un grado de actividad, y eso es lo que evaluamos en las pruebas de esfuerzo. Esa también es una indicación de marcapasos. Esa también puede ser una indicación de marcapaso ajustada a frecuencia, o sea, que tenga rate control. Exacto. Ujú. Y hay diferentes tipos, eso lo vamos a saltar. Por último, tenemos la disociación isorrítmica, que ha sido motivo de diferentes debates en las reuniones de electro que antes hacía a las 6 de la mañana, que esencialmente tiene que cumplir un criterio, y es que la frecuencia ventricular sea mayor a la frecuencia auricular. Y esto, de nuevo, piensen en dos costeños. Uno es la aurícula y otro es el ventrículo. En este caso, el ventrículo, a pesar que los dos funcionan bien, y es importante para el diagnóstico de esto, es que los dos funcionan bien, pero por algún motivo el ventrículo se le dio la gana de ir más rápido. Entonces es como si estuviera hablando más duro y solamente se escucha el ventrículo, a pesar que la aurícula sigue ahí hablando, no sé qué, estoy bien. El ventrículo habla más duro, entonces no se deja estimular de la aurícula. ¿Sí? La aurícula manda el impulso, pero se encuentra con periodos refractarios porque el ventrículo va más rápido. ¿Cómo se ve en el electro? En el electro se ve que primero se tiene que detectar un ritmo sinusal. Y además uno ve una onda P que parece que entra y sale del QRS porque van a velocidades como una carrera de caballos. Van a velocidades muy parecidas, pero algunas capturan, como esta que captura. Es decir, cuando yo veo que captura, el nodo AB está funcionando perfecto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay conducción AB. Y acá también vemos que, bueno, acá vemos mejor que hay conducción AB. Aquí no sabemos si hay conducción AB. Si yo le quito este y este, yo no sé si eso es una disociación AB, un bloqueo AB grado 3. Sí, eso le pregunto. Así no sabe. Pero ¿cómo sé que no es una disociación AB? O un bloqueo AB grado 3. Porque llegó un momento en el Porque que sí tiene volvió. un latido de captura. Porque ahí estoy viendo que el nodo AB funciona. Ok. Sí, coge la jugada, listo. O sea, si en el electro yo no le veo una P que conduzca un PR a un QRS normal, es una disociación isorrítmica. Sí, ¿cómo así? O sea, si tiene una P que conduce un QRS normal en alguna parte del electro. Y el resto está es una más o menos disociación disociado. isorrítmica. Ajá. No, porque si usted tiene... Repite lo que dijo y se va a dar cuenta por qué no. Si usted tiene un electro que tiene una P que conduce a un QRS normal, es una disociación isorrítmica. Entonces, Pero me un refiero- electro normal, No, pero me refiero en ese contexto de que está disociado, pero en algún momento hay una P que conduce un lo más QRS. probable es que sí, y lo más frecuente es que tenga una frecuencia muy similar. Y por eso, si se da cuenta, acá sí la ve, pero se va acelerando el auricular como para ganarle, y se le va metiendo como el QRS. Entonces los PR son inconstantes. ¿Sí ve cómo se le va metiendo? Pero eventualmente hay algún ritmo que capture. Probablemente este. Es difícil, pero es parte del espectro. Son las 10:55, ya terminamos enfermedad del nodo. Faltan bloqueos AB. No sé si el doctor tiene consulta. No, pues solo tengo que pasar estos inventos. Ah, bueno. ¿Cómo se siente?
¿Van más o menos tan cansados? Es que esto es denso. No, tranquilo. Ahora media hora más. Terminamos, esto ya es cortico y esto ya se lo saben. Entonces, esto es solo repasar y agregar conceptos dáticos interesantes. Los bloqueos AB, tenemos el bloqueo AB grado 1, que se caracteriza a grosso modo por un retraso en la conducción AB. Hay que tener 3 características. Fíjense, yo se los pongo siempre con características, siempre son 2 o 3 cositas. Y con esas 2 o 3 cositas que identifiquen, ya tienen el diagnóstico. Yo les digo, electro es fácil. Siempre tiene que haber una P antes de cada QRS. No un QRS después de cada P. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Pues en este caso no hay diferencia, pero es diferente necesitar una P antes de cada QRS y un QRS después de cada P. Porque si se bloquea no hay QRS. Pero todas llegan. ¿Sí? Ahora, no hay ondas P bloqueadas en el bloqueo de grado 1. Todas conducen. Se demoran, pero conducen. Y el PR. Y el PR es mayor a 200 milisegundos, que es equivalente a ¿cuántos cuadritos? No. Cinco pequeños. Un cuadro grande. 5 chiquitos, 1 grande. 5 chiquitos, 1 grande. 5 pequeños. Pequeños. Muy chiquitos otro. ¿Eh? Que se dice pequeños. Aquí por ejemplo, ¿cuánto tiene? 1,5. Cuadro, uno y Pues ahí se las hago son. ¿Entre cuántos? 8 cuadritos pequeños. 8 cuadritos. Yo le pongo 8 cuadritos. ¿Quién me dice cuánto mide 8 cuadritos? sería 320. 320 milisegundos. En este caso tiene un bloqueo AB. El nombre completo de esto es bloqueo auriculoventricular grado 1 punto. Listo. Ahora vamos con los 2. Los grado 2 se dividen en 2. Los MOIDS 1 y el MOIDS 2. En el MOIDS 1 pasa lo mismo que pasaba en el bloqueo sinoauricular con el tiempo de activación sinoauricular, y es que se va prolongando el tiempo de activación sinoauricular. Fíjense que por un lado aquí tenemos, yo creo que se los mido. Miren el PR que empieza en 240 milisegundos, el siguiente PR le da 280, 320, 360, hasta que hay una P que no conduce. Si yo le quito esta P que no conduce, ya no es un bloqueo AB. Sí, no, pues. Podría, Sí, no no. necesariamente porque se está prolongando. Bueno, sí. Entonces sería una pausa sinusal. ¿Esa página todavía existe? ¿Todavía está haciendo? No. Ese era mi proyecto de... Sí, tu proyecto de grado. Ajá. Pero no, ya esa página no existe. Entonces, 360 milisegundos hasta que llega una que no conduce. Y luego vuelve y empieza. Y vuelve y empieza. De nuevo, esto es para ti sí es importante, para todos es curioso, pero más importante para ustedes es que uno los reconoce porque vuelve y empieza usualmente como empezó acá. Entonces yo esperaría que esté en 240 milisegundos porque empezó en 240 milisegundos. Porque le están saliendo vacíos los electrodos. ¿Se le está saliendo vacío? Porque cogí un paquete que no estaba editado. ¿Ahí el paquete no editado? Sí. A Ah. la derecha. De los de De los antes que otros. Ya. Pero pues lo sacamos esta semana. Listo. Hoy sacamos 2 más. Hoy sacamos, ¿no? No, sino que creí que... No, lo hice intencional. Ok. Para que nos rinda. Entonces, fíjense, y después lo que les decía irregularmente regular. El ciclo se va repitiendo. Yo cojo esto y lo pongo aquí y va a ser igualito. Entonces no es irregularmente irregular. Yo puedo predecir que el próximo latido va a tener un intervalo de ¿cuánto? De 280. Y después 320, y después 360 y después se va a bloquear. No siempre tiene que ser así, pero usualmente es así. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
la fisiopatología de qué es lo que está sucediendo aquí dentro del nodo AB, según yo entiendo, me corregirán, es que depende de los canales de calcio. Entonces, ¿qué pasa con los canales de calcio? Yo imagino el retículo sarcoplásmico como una bolsita llena de calcio. Y el nodo AB empieza a botar calcio, pero en la medida en que va botando calcio, se va quedando como sin calcio. Entonces, cada vez se demora más en apretar esa bolsita y sacar todo el calcio. Hasta que eventualmente se demora tanto que ya no conduce. Ahora, eso explica, primero, la periodicidad. Pero eso no explica que yo de base tenga 240 milisegundos. Y la fisiopatología de los bloqueos AB grado 1 es diferente a la fisiopatología del bloqueo AB grado 2. Yo sostengo que uno puede tener un bloqueo grado 1 y un bloqueo grado 2 simultáneamente. ¿Por qué? De base, mi PR en este caso es anormal, es mayor a 200 milisegundos. Entonces, de base, tengo un bloqueo grado 1. Y encima de ese bloqueo grado 1, tengo un bloqueo grado 2 MOITS 1. Es decir, que además de que empieza ya largo, se va prolongando. ¿Qué opina el doctor? Sí, porque uno puede tener un bloqueo grado 2 con un PR normal inicial. Exactamente, el PR aquí podría ser 120. Y se va prolongando. En ese caso, empezó bien. De base no tiene un bloqueo AB grado 1. En este caso sí, no importa. Igual no se confunde. Ustedes identifican el grado 1 Y lo ponen, el grado 2 y lo tipo ponen. 1 y tipo 2. Pero fisiopatológicamente, para que entiendan que es peor, y sobre todo en la UCI, es peor tener un MOITS 1 o un MOITS 2 que encima tiene un nodo AB que ya empieza bloqueado. Porque ya de por sí es como tener dos enfermedades, es peor que tener una sola. Es que empieza de 200 es peor. Que empiece de más de 200 es peor que porque tiene un bloqueo de grado 1 de base. O sea, tiene un nodo enfermo. Imagínense cómo está eso todo fibrótico que no deja que nada salga y encima el calcio está jodido en ese nodo, menos va a conducir. ¿Cómo lo ven? La variación 2. Cuenten el PR primero. El primero es 200. Tiene 5 cuadros, 5 y medio. o sea, 220. Y el segundo, 1, 2, 7. y después hay una P que no conduce o simplemente nada conduce. Hay una P que no conduce. Hay una P que no conduce, o sea que el problema es del nodo sinusal o del nodo B. No, no es del nodo. O sea, porque está la P. No es del nodo. No, ¿De cuál nodo? del sinusal. Porque Ah, está por eso, hablando pero de es la que P. hay nodo B también. Es que tú me dices no es del nodo, Ah, pero del no es del nodo. Ah, Sinusal o del nodo B. Entonces hay una onda P que no conduce y se va prolongando. Entonces esto es un bloqueo que Grado 2. el grado 2 es móvil. Pero tiene una P que no conduce. grado 2, MOITS 1 que es el que acabamos de mirar. No hemos visto el MOITS 2 todavía. Exacto. Ahora, esta imagen es lo mismo que les pregunté, ¿qué le falta a esto para hacer un bloqueo AB? La P. La P. Si no es una P, no es un bloqueo AB. Puede ser un signo auricular o puede ser una pausa o puede ser otra cosa. Es un problema sinusal. Esto es manifestación de disfunción sinusal, cualquiera que sea. Ahora el MOITS 2. El MOITS 2, diferente al MOITS 1, fisiopatológicamente no es con los canales de calcio, sino los canales de sodio. Si ustedes se acuerdan, los canales de sodio son todo o nada. El canal de calcio es una bolsita de calcio que va botando y se va gastando y se va gastando. En sodio es todo o nada. Y en todo o nada, él no avisa. Como mi perro antes de morder. Usted lo ve y de repente ¡pa! Entonces no se va prolongando el PR. El PR es
constante. Y el PR puede ser normal de base o puede ser anormal de base, no importa. Porque la fisiopatología del 1, del 2 y del 3 son diferentes. Sería un grado. Si eso era prolongado, o sea, si Podría- fuera prolongado y fuera regular, estaría hablando de Podría ser. también Grado uno, grado uno, Podría grado tener dos, encima- grado dos. Entonces, en este caso, un grado 2, porque hay una P que no conduce. Pero si fuera Pero no se más de prolonga. 200. Si fuera más de 200, entonces fisiopatológicamente, lo que digo, no importa, pero fisiopatológicamente, si tiene más de 200 acá, y más de 200 y más de 200, y hay una P que no conduce, y es constante, porque las características es que hay una P antes de cada QRS, que hay una P bloqueada, eso ya le quita que sea el grado 1, ¿sí o no? Que tenga una P bloqueada. Y ahí empecé a hablar del grado 2. Y el PR es constante, diferente al anterior, que era el Moitsuno, Que sea prolongado. que el PR no es constante. Acá el PR es constante. Hay uno que no conduce y se repite el ciclo. Irregularmente regular. ¿Por qué? Porque si tú miras esto, parece irregular. ¿Por qué? Porque pues, mira, este espacio no debería estar acá, acá debería haber una R. O sea, la diferencia esencialmente está en el PR. En el PR, es la única diferencia. Y con el grado 1 es que En el grado 1, es que una P no conduce. O sea, ¿en cuál? la ¿En Que qué? se diferencia- va prolongando el intervalo. También. ¿Cuál ¿Cuál es la diferencia grande entre el grado 1 y el grado 2? Que todas las P- Pero ya- todas las P conducen el grado 1. Y en el grado 2 Pues hay al una menos P que una está conduce. bloqueada. hay al menos una P que no conduce. Exactamente. En el grado 1 todas conducen. Y el otro espectro, teníamos las que no conducen, las que todas conducen. Luego tenemos que una no conduce. Y ninguna. Y ahora tenemos que ninguna conduce. Y que cuando ninguna conduce es grado 3. Por eso es el espectro de la enfermedad. Paréntesis, de nuevo, para interno y residente. Bloqueos AB grado 2, hay más bloqueo grado 2 que el MOITS 1 y el MOITS 2, que nunca se los dicen. Entonces yo vengo a decírselos. ¿Cómo así? Exacto. Sí. Este, cuénteme usted si esto es un MOITS 1 o un MOITS 2. Y yo les resumo para ellos. Pues no, Hay un PR. No es ninguno de los dos. Porque, o sea, digamos que no podría ser Movis 1 porque no está el PR prolongándose hasta que no conduce. ¿Cómo sabe que no está prolongando? Pues en este... Es que hay una P, hay un PR. Hay una P que no conduce, hay un PR, hay una P que no conduce, hay un PR, hay una P que no conduce. Si tuviese otro latido aquí, Porque se está reiniciando antes de que llegue a prolongarse, antes de la P. puede ser. Porque si yo alcanzara, o se prolonga tanto que se bloquea. Sí. O es un MOIS 2 que se bloquea todo el tiempo. Que uno sí, uno no, uno sí, uno no. Ahora, en el electro, ¿cómo sabemos? Si no tenemos, ¿qué necesitamos para decir que es un MOIS 1? Necesitamos un segundo PR para poder comparar Sí, exacto. que se esté prolongando. Aquí no tenemos un segundo PR para decir que está prolongando. Es un MOPS 2. Entonces, tampoco, porque podría ser un MOIS 1 fisiopatológicamente. Entonces decimos que es un bloqueo 2 a 1. Ah. Y eso algunos lo llaman de alto grado. Pues alto grado quiere decir de ahí para abajo, es decir, un bloqueo 2 a 1, un bloqueo grado 3, confiere a un mal pronóstico en Y es necesidad de más, requerir es un alto marcapaso. No. ¿No es alto de Movis 2? Depende de donde lo lea, pero Sí, depende de donde lo lea. Es Yo decir, no lo digo, la no sé usted qué probabilidad de dice. que le responda atropina existe. O depende de cada cuánto En hay una pequeña grado 2. Pero para el implante. En este caso es de Movis 2 a 1. 2. O sea, uno sí, uno no. Es decir, alto grado podría ser MOVIX 2, 2 a 1 y grado 3. Ujú. Y todos Y esos tres se Hay manejan que prestarle prácticamente. atención, es decir, la posibilidad de que esos pacientes requieran marcapaso es mucho más. Si ustedes ven un grado 1, pues no tiene problema, a menos de que sea muy prolongado y se presente con síntomas claramente relacionados. Porque ese grado 1 muy prolongado puede ser el aviso, una bandera roja de que algo más ocurre cuando no lo vemos. Como un bloqueo de alto grado, pausas muy importantes. ¿Sí? Pero, entonces, como el 2 a 1, no sabemos si es MOIX 1 o MOIX 2,
lo tratamos como si fuera un MODIS 2. O sea, asumimos lo peor, Exacto, de acuerdo. ¿sí? Entonces, ante no poder saber si fisiológicamente es MODIS 1, lo tratamos como MODIS 2. Pero para que entiendan que se llama 2 a 1 porque no podemos saber si es un MODIS 1 o MODIS 2. Entonces es grado 2 a 1. Y eso yo llamo de alto grado para diferenciarlos, pero alto grado es lo que dice el doctor. Los que son de alto riesgo. Entonces, bueno, eso ya está. Y aquí viene lo que yo decía de alto grado, pues avanzado, y es que hay veces que hay varias PES que no conducen. Eso también se incluye dentro de los avanzados y alto grado. Que ya está tan avanzado que varias PES no conducen y tampoco hay 2 PR seguidos para poder comparar. Y esta es la definición. Con el 2 a 1. El 2 a 1 es 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no. Y aquí, Aquí es 1 sí, 2 no. 1 sí, 2 no conducen. 1 sí conduce, 2 no conducen. Y dentro de la literatura que yo revisé para esto, estos son los que ellos llaman avanzados. Que podría ser Que un va- grado, Grado 3. grado 2 tipo 2. Exacto. No sabemos porque se bloquean varias. No hay 2 PR para comparar. ok. Bueno, no hay problema, es decir, son variaciones estas dos últimas, pero ahí no se confunden. Pero sepan que... Son de colores. Exactamente, eso es un espectro. Entonces tienen que ponerle apellido grado 1, grado 2 tipo 1, tipo 2 o grado 3, punto. Exacto. Igual para manejo los tomaríamos todos. Todos de Los lo mismo. iguales, los. Aquí estamos electrofilosofando. Entonces, más de 2 P's que no conducen consecutivas. Entonces, sí, no, no, no. Y como él ya muy sabiamente identificó, todo esto estamos prolongando y dañando más el nodo hasta que llegue a un bloqueo grado 3. Ahora yo puse esto, cuál arritmia adicional identifican, y yo no me acuerdo qué puse, pero vamos a ver. Ah, bueno, no importa. Pero vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Qué pasa con los que tienen un QRS adentro de los dos complejos PES? ISO. No. Mire las P's aquí, mire las P's aquí. ¿Qué tan separadas están estas P's comparado con estas Esa P's? está la. No, el nombre es bonito, ¿verdad? El nombre es chévere. Sí. Descreador. ISO. Salió con ventrículos. Era como el trigo. Ventrículo fásica. Ventrículos. Pero no importa. Sí. Por último tenemos el bloqueado de grado 3, donde no hay conducción AB. Fácil. Muy parecido a la disociación isorrítmica que habíamos visto, pero no hay ningún latido de captura y definitivamente las P's van a su ritmo y hay característicamente disociación AB. ¿Listo? Que no siempre disociación AB es igual a bloqueo AB grado 3, porque uno puede tener disociación AB inducida por marcapaz o por otros motivos, pero la disociación AB es un fenómeno del electro, el bloqueo AB es un diagnóstico. ¿Sí? Listo. Y dentro del bloqueo AB grado 3 lo podemos subdividir más dependiendo qué ritmo toma el control. Entonces aquí vemos primero las ondas P que son regulares, pero que los intervalos PRs y los QRS van por donde se le da la gana, ¿cierto? Ahí vemos disociación AB, hay más ondas P que ondas ventriculares, y esa es también la diferencia más importante con la disociación isorrítmica para el joven. Hay más P que Bs, y en el otro hay más ventrículos que aurículas. Y los ritmos de escape que pueden ser arriba de las de His o abajo de las de His. Si es de arriba de las de His, vamos a tener un QRS ancho o estrecho. Arriba de la Arriba de las son las supraventriculares, estrecha. estrecho. Y si es infrahisiano, o sea, debajo de las de His, va a ser ancho. El riesgo es mayor entre más ancho y entre más abajo sea, porque eso le confiere un mayor riesgo de entrar en una fibrilación ventricular.
Porque hay más tiempo para hacer. Porque imagínense que quien está hablando es una célula que no está especializada haciendo eso, entonces ellas empiezan a mandar un impulso, pero en un momento se cansa y manda otra, y eventualmente empiezan a mandar así a la loca y entran en una retrada y es una célula que no está hecha para eso. Puede, aguanta. Es como cuando los viernes en la tarde se va el residente, se van todos los residentes y van a los internos del piso. Sí. Eso es lo que pasa en el ventrículo. Me parece No están terrible. especializados en eso, pero bueno. Exacto, aguanta 6 horas. Esas 5 horas saca adelante lo que necesita. Pero si los deja en una semana en ese ritmo, lo más probable es que entren al ritmo ventricular. Sí, obvio. Bueno, ¿Listo? Caso de la vida real. Caso de la vida. Y ahí terminamos las bradiarritmias. Y yo creo que con eso es suficiente por hoy. Chévere. En la próxima hacemos todas las taquiarritmias. Y vamos a mirar, pues, estas son las taquiarritmias. Que también no son poquitas y ese es un tema más complejo porque usualmente no las han revisado. Los blogs, la bradicardia sí. ¿Listo? Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿Muchas? No, eso muchas gracias. Fuera de la ventriculofásica y la